Bien, ¿qué pasaje o texto vamos a leer? No, Gálatas no. Hebreos 11. Hebreos 11, 24. Hemos usado un telescopio, hemos usado un microscopio, el telescopio para contemplar la santidad de Dios, el microscopio para analizar la realidad del pecado y la maravilla de nuestra redención. Hemos entrado a un cuadrilátero para la lucha en la que nos encontramos, comprender las herramientas que Dios nos ha dado para poder pasar victoriosos por esa lucha, glorificando a Dios. ¿Y qué usamos ahora? Bueno, yo estaba tratando de romperme la cabeza a ver qué ilustración podía usar. Y no encontré una muy santificada, pero vamos a usar una bola de cristal. Una bola de cristal santificada. Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Tenía la mirada puesta en la recompensa. En el libro de Hebreos, esa recompensa es esa esperanza, esa herencia escatológica que nosotros como creyentes tenemos. Nosotros no vivimos simplemente apegados a lo temporal. Hay un descanso espiritual que nosotros anhelamos al entrar a la gloria y del que el libro de Hebreos nos enseña. Y el capítulo 11 está hablando de la vida por la fe, una vida que persevera en contra de tantos obstáculos que nos llaman como imanes a pegarnos con nuestros pies a esta tierra y no pensar en el porvenir. Sin embargo, la fe nos hace mirar más allá. La fe nos permite ver a través de las nieblas de este mundo, al mundo de gloria que Dios ha preparado para los suyos, de forma que podemos ser capacitados de hacer caso omiso a las ofertas de este mundo para nosotros gozarnos en la esperanza de la vida eterna. Crisóstomo, padre de la iglesia del siglo IV, dijo que cuando Moisés vio el cielo que se le prometió, admirar el palacio de los egipcios le pareció algo superfluo. Imagínense, todo a su disposición. Y él dijo, no, esto no es. Estos son placeres temporales. Yo busco algo más. Y es lo que todos nosotros tenemos que buscar. Y para ayudarnos a reflexionar sobre eso, quiero que vayamos a 2 de Pedro capítulo 3. Y los versículos del 10 al 14. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 14. Como el concepto de la santidad lo hemos estado viendo desde varias perspectivas. Y en este momento, en esta ocasión, quiero que veamos el concepto de la santidad ante la expectativa que tenemos de la segunda venida, de la gloria prometida. Y cómo la Biblia nos instruye a ser estimulados a la santidad ante esa realidad. Y es lo que encontramos aquí al apóstol Pedro haciendo. Si recuerdan el contexto de esta porción de 2 de Pedro, el capítulo 3 inicia mencionando cómo hay burladores que dicen, ¿y dónde está la promesa de su venida? No que Cristo viene y no acaba de llegar. Y entonces Pedro empieza a decir lo que pasa es que falsos maestros han estado hablando de estas cosas y nosotros tenemos que tener cuidado de las influencias de los falsos maestros.
para no malinterpretar las promesas de Dios, ni a Dios al hacer sus promesas. Y en esa aclaración, él dice en el versículo 9 de ese texto, no es que el Señor ha retardado el cumplimiento de su promesa, no es que está retrasado, no es que estamos comenzando tarde. Dios está llevando su plan de redención exactamente como se lo propuso. Eso que tú ves como tardanza, eso es parte del plan de Dios. ¿Y sabes para qué Dios ha hecho eso? Para dar lugar al arrepentimiento a todos. Eso es lo que hay detrás. Y en ese contexto tenemos lo que dice a partir del versículo 10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué texto? ¿Qué visión de la vida y de la eternidad? Y hay tres cosas que yo quiero ver con ustedes a la luz de este pasaje. Y la primera es la certeza del día del Señor. Versículo 10. La certeza del día del Señor. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón. No hay lugar a dudas. Esto es lo que va a pasar. Y lo que sucederá en ese día que vendrá es que los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pedro está explicando ese aparente retraso de la venida del Señor. Es Dios siendo paciente y dando oportunidad para el arrepentimiento. Cuánta misericordia y cuánta bondad. Porque yo me parece tener una idea de que si Dios fuera como yo, ¿qué hubiera pasado ya? Ya esto se hubiera acabado. Y me parece que quizás tú también hubieras hecho lo mismo. Pero ¿cuánto ha esperado el Señor? Y no es porque Él se deleita en la maldad que hay en este mundo. Es dando lugar a que las personas se arrepientan de sus maldades para salvación. ¡Qué misericordia! Sin embargo, eso no quiere decir que el día no vendrá. Malinterpretamos a Dios si pensamos que esto no se ha acabado porque es que ya Dios se arrepintió del plan que tenía y ya todo el mundo va a estar bien. No malinterpreten a Dios, no malinterpreten el silencio de Dios. Dios sigue siendo justo, y así como ha anunciado su misericordia, también ha anunciado que Él no tendrá por inocente al malvado. Y lo cumplirá. Viene el día cuando esa puerta de la oportunidad será cerrada para siempre. Ese día tan advertido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, llegará. Dios cumple todo lo que promete. Es misericordioso, ofrece salvación gratuita para los pecadores, pero también es fiel y volverá por su pueblo. Y no debe haber por eso ninguna duda de que Jesús volverá. Él vino una primera vez para lidiar con el problema del pecado y regresará a consumar la salvación prometida y a juzgar a los incrédulos. Eso dice la palabra de Dios. Dice Hebreos 9:28 que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. En esa venida no va a ser para venir a hacer expiación. Ya la expiación Él la hizo en la cruz del Calvario, sino para salvación de los que ansiosamente le esperan. Él viene para salvación, no para prometérnosla, no para conceder la vida eterna, sino para entrarnos en la vida eterna.
Pues ya tenemos vida eterna, pero vamos a vivir en la consumación de esa vida eterna. Son dos venidas de naturalezas completamente diferentes. Esa segunda venida, que es una buenísima noticia para los hijos de Dios, será terrible para los incrédulos y para los impenitentes. Terrible. Y en ese momento el destino de cada uno quedará marcado para siempre. Las palabras de Jesús en Mateo 25, al concluir, fueron estas: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En breves palabras, el destino de dos grupos de la humanidad quedará marcado. Ocurrirá un cataclismo nunca visto antes. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No importa si son grandes edificios, no importa si son obras de arte, no importa nada. Todo será quemado. Hemos visto lo que ha ocurrido en California y lo que esos fuegos causaron, el desastre. Imagínense eso a un nivel mundial. El mismo Jesús en Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el cielo y la tierra pasarán. Tan maravilloso como lo vemos, tan hermoso como lo vemos, pasará. Es muy buena la sensación de uno volver a estar en tierra después de un vuelo turbulento en un avión, ¿no? Uno dice, ay, estoy en tierra. ¡Hey, qué bien! Por eso la experiencia de los terremotos es tan traumática. Uno siente como que lo que es más firme se le tambalea debajo de los pies. Y eso es lo que va a suceder con este mundo al que tanto nos aferramos. Todo lo que vemos será destruido. Y el versículo 11 insiste en que todas estas cosas han de ser destruidas. Hay veces que le preguntan a las personas, si hay un incendio en tu casa y tú tienes que agarrar, llevarte algo que es valioso, precioso para ti, ¿qué tú cogerías? Y la persona puede decir, las fotografías, porque quedan para no perder las fotografías. Otros dirá otra cosa. Pero cuando el texto dice todas estas cosas han de ser destruidas, es que no nos llevaremos nada. Y el versículo 12 dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual, y una vez más insiste, los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Una de las clases más impactantes en ingeniería industrial es la que tiene que ver con los materiales. Las cosas se hacen con materiales. Y ir a lugares de fundición donde esos metales tan fuertes son fundidos, uno dice, wow, aún algo tan sólido como esos metales, verlos derretirse con el fuego y el calor intenso. Eso es lo que Dios está describiendo aquí. Ese día viene y no se detendrá. No va a esperar que las personas cumplan sus sueños. Espera, Señor, que es que todavía yo no me he casado. Espera, Señor, que es que todavía yo no tengo familia y no tengo hijos y no tengo tal cosa y no. Ese día no va a esperar a nadie. Y cuando llegue, se fue la luz. Y cuando llegue, todo lo demás en nuestras agendas quedará cancelado. No importa si es importante en tu agenda. Cuando ese día llegue, todo se acabó. Ese es el evento.
impostergable, ineludible, inevitable. La vida de muchos se les ve aferrados a... La vida de muchos se ve aferrados a lo que tarde o temprano tendrán que dejar. Agarrados, uno los ve con fuerza, agarrados. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, porque a la mayoría les tomará por sorpresa y no estarán preparados. Cristo insiste en eso, los apóstoles insisten en eso, porque eso es lo que ocurrirá. Muchos serán tomados por sorpresa. Todo aquí es transitorio, lo sabemos, pero nos aferramos a esas cosas con fortaleza y seguimos construyendo el nido sobre el árbol que mañana será quemado. Y de esa realidad se desprende una conclusión, que la tenemos en los versículos 11 y 12. La urgencia de una vida santa y piadosa. La urgencia de una vida santa y piadosa. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Mañana mismo voy a comenzar. ¡No! Ya, ahora mismo vamos a comenzar. Esa debe ser la determinación. Siempre habrá un mejor momento, mejores condiciones para yo ponerme a la disposición del Señor. Déjame terminar algunas cosas, Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Los días se convierten en meses, los meses en años, y nos conformamos con unos cuantos gramos de santidad, unas pocas onzas de piedad. Y nos sentimos satisfechos. Oye, qué lejos he llegado. Yo creo que estoy un poco mejor que el año pasado. El argumento de Pedro es, si el fin de todo lo que nosotros vemos va a ser ese, y lo va a ser, ¿no debería eso afectar la manera en que vivimos hoy? Si lo creemos de veras. O sea, la naturaleza transitoria de este mundo debe inclinarnos hacia el abandono de las prácticas pecaminosas y hacia el cultivo de las virtudes de Cristo que veíamos ayer. Tenemos poco tiempo. Trabajemos en lo que está diciendo el pasaje. Solo tenemos esta vida. Y debemos usarla bien, y debemos usarla para los propósitos y los fines más sensatos y sabios. Por eso es que Cristo siempre llevaba a la mente y el corazón de las personas a la eternidad. Haceos tesoros en los cielos. ¿Cuál es la comparación que él hace? Bueno, aquí la polilla daña las cosas. Aquí los ladrones se roban las cosas. ¿No es mejor hacer tesoros en un lugar donde no ocurra eso? Las personas razonan y tratan de buscar lugares donde depositar su dinero, que son paraísos fiscales. Yo te propongo que tú hagas tesoros en el paraíso de los paraísos. Eso es lo que Cristo está diciendo. La naturaleza temporal del pecado y sus placeres debería hacernos considerar si valen la pena descuidar lo eterno. Porque por eso Moisés vio que esos placeres temporales en Egipto no debían apartarle de la meta de alcanzar la recompensa de Dios. Mientras todos los demás hombres jóvenes estaban en otra cosa, Moisés, como si estuviera solo, tomó una decisión. Yo no, yo voy a buscar la recompensa del Señor. El mundo entero puede irse tras eso, pero yo no. Por eso la canción de Fernando Ortega dice,
El mundo la gente del mundo que se quede con todo aquí lo que hay, a mí que me den a Cristo. Y ese es el argumento de Pedro en 1 de Pedro 4, 1 a 5, creo que fue el pasaje que ustedes estuvieron considerando en el devocional de ayer. Vamos a ese pasaje, 1 de Pedro 4. Y lo voy a leer en la Reina Valera, porque me gusta como lo dice la Reina Valera. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, no. Armados del mismo pensamiento, la misma actitud con la que Cristo enfrentó el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne de esa forma. ¿Y cuál es el tiempo que resta en la carne? El resto de tu vida. ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida desde aquí hasta la venida de Cristo? Y oigan cómo dice Pedro, basta ya. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho esas cosas. Nosotros estamos en otra cosa ahora. Ya está bueno. Demasiado tiempo le di al diablo, a Satanás y a este mundo. Mi vida ahora es para el Señor. Hay un juicio que se acerca, no puedo estar perdiendo el tiempo. Yo creo que la canción secular que más me pone en el espíritu es de la película The Greatest Showman. Ustedes quizás están preguntando, ¿y cuál? El protagonista de la película, para los que recuerdan la película, se dejó cegar por la fama. Él cayó bajo la seducción del pecado y fue infiel a su mujer. Todos sus sueños se derrumbaron y las personas en quienes se apoyó se hicieron a un lado. Y estando en esa condición, la luz iluminó su alma y se dio cuenta de lo que pasó. Y él determinó volverse por la senda correcta. Y esta canción obviamente está hablando de una luz que le llevó a entender cómo no manchar su vida, en el lenguaje que estábamos hablando en el día de ayer. Le llevó a entender, yo tengo que cambiar de dirección y reconciliarme con mi mujer. Yo oigo esa canción y yo veo mi relación con Cristo. Yo veo mi relación con el Señor y ustedes verán por qué. Yo voy ahora a leer la letra o parte de la letra. En inglés, from now on, para aquellos que la escuchan, ¿verdad? De ahora en adelante. De ahora en adelante, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? De ahora en adelante, ¿cómo viviré? Y parte de la letra, traducida libremente, es la siguiente. Dice, vi al sol comenzar a oscurecerse y sentí el frío viento del invierno. Cuando el brillo se va y las paredes se derrumban, parece el lenguaje de segunda de Pedro, ¿no? El hombre aprende quién está realmente para él. Podemos ver aquí las buenas amistades, buenos hermanos que nos sostienen, pero podemos ver al Señor también. ¿Qué relación es la que vale la pena? Después que cerremos nuestros ojos en este mundo, ¿cuál es la relación que permanece? Sigue diciendo, de las ruinas que quedan, uno solo puede ver lo que es verdadero. Si todo se perdió, hay más que yo gané porque me llevó de regreso a ti.
Dice, todo esto que yo ahora estoy empezando a discernir, me está llevando de regreso a ti. A su mujer, yo estoy diciendo, me lleva de regreso a ti, Señor. De ahora en adelante, estos ojos no se dejarán seducir por las luces. De ahora en adelante, lo que esperó para mañana empieza esta misma noche, esta noche. Y lo que recuerda la canción, tonight, tonight. Esta misma noche. Hoy mismo inicia esta promesa como si fuera un himno en mi corazón. De ahora en adelante, de ahora en adelante. Bebí champaña con reyes y reinas, los políticos me alababan, pero esos eran los sueños de otro, las trampas del hombre en que me convertí. Por años y años perseguí sus aplausos, la loca rapidez de siempre necesitar más, como esa adrenalina. Pero cuando hice un alto y te vi aquí, recordé para quién era todo esto. De ahora en adelante estos ojos no se dejarán seducir por las luces. De ahora en adelante lo que esperó para mañana empieza esta misma noche. Hoy mismo inicia esta promesa como si fuera un himno en mi corazón. De ahora en adelante, de ahora en adelante. Basta ya, dice Pedro, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, desperdiciar nuestras vidas, nuestros buenos años, nuestras capacidades, las oportunidades y vivir para la gloria del Señor en santidad y en piedad. No un gramo, Señor, no una onza de piedad para ti. Toda mi vida tómala y úsala como a ti te plazca, oh Señor. No sabemos cuánto nos queda. Ni para nosotros ni para los que están a nuestro alrededor. Solo una vida. Pronto pasará. Y solo lo que es para Cristo durará. El apóstol Pablo lo pone en otras palabras en Romanos 13:11. Y hace de esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño. Algunos hubo que despertarlos esta mañana. Dice Pablo, espiritualmente hablando, ya es hora de despertarse, señores. Ya está bueno dormir. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras. Y la palabra orgías aquí no son orgías sexuales, son orgías de bebentinas. No en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. El texto al que hacía Sigfrido referencia anoche en el tiempo de preguntas. Dice, ya basta ya de dormir. Andemos alertas, velando, como dice Cristo. Y esa es una expresión que se repite en el Nuevo Testamento para hablar de la actitud con la que la segunda venida debe encontrarnos. No durmiendo, sino bien despiertos y alertas. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y cualquiera dice, pero hay que actuar, pastor. Sí, pero no olvides orar. Se acerca el día, ponte a orar. Eso es lo que dice Pedro. Porque podemos de una vez ser llamados a salir corriendo a hacer cosas. Ora. Si hay mucho que hacer, ora. Y encomiéndate al Señor. Moisés puso sus ojos en la eternidad y no en el imperio egipcio. ¿Qué imperios están atrapando ahora tu corazón? ¿Qué imperios te están impidiendo ser completamente del Señor? ¿Qué imperios te están entreteniendo? Porque una de las tretas más maravillosas del diablo en su manera de ver las cosas es mantenerte entretenido.
Pero Moisés miró la recompensa, no el oro de la casa de Faraón. Y eso le llevó a tomar las decisiones que le llevaron a ser un libertador de su pueblo. Fue eso lo que le permitió soportar tanto, tolerar tanto. Y Cristo mismo se nos dice en Hebreos capítulo 2, y este lenguaje es maravilloso, dice que debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hemos estado repitiendo que procurar la santidad no significa vivir una vida lúgubre y triste aquí en esta vida. Yo estoy escogiendo entre ser alegre o ser santo. No, podemos ser alegres y santos porque la verdadera alegría es la que se encuentra en la santidad. Pero la verdadera alegría y el verdadero gozo será el eterno. Pero Cristo mismo dice, Él sufrió la cruz mirando el gozo que vendría. Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y Moisés mirando la recompensa. Y tenía que sufrir, y tenía que ser acusado, y tenía que ser maltratado. Sufrió lo propio de Cristo, pero él tenía los ojos puestos en la recompensa. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ese gozo eterno nos ayuda a tener en poco las penurias y las persecuciones por causa de Cristo. Cristo sufrió y padeció, lo escarnecieron, escupieron, avergonzaron. Sabiendo lo que venía, soportó todo. ¿No debería esa esperanza eterna ayudarnos a nosotros a vivir cada día para la gloria de Dios? ¿Cómo impacta tu vida la gran esperanza de la vida eterna en la presencia de Jesús? ¿Cómo está impactando esa esperanza tu vida? ¿Cómo impacta tu vida el saber que todo esto será destruido? ¿Cómo está eso impactándote? ¿Cómo impacta tu vida el hecho de que Jesús viene otra vez? Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, amados, versículo 2, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y eso es evidente, cualquiera que nos vea sabe que todavía no hemos llegado a lo que debemos ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. ¿Tienes esa esperanza puesta en Él? Te estás purificando. ¿No te estás purificando? Cuidado donde tú tienes tu esperanza. Porque esa esperanza de la segunda venida purifica. Si tú crees que Cristo viene, te vas a santificar, vas a cultivar la piedad. Lo mismo que dice Pedro, si tú sabes que este mundo va a ser deshecho, debes vivir santa y piadosamente, cada día. Vive la vida de alguien que espera y apresura la segunda venida de Cristo, que es el lenguaje que usa Pedro. Apresurar la venida. ¿Cómo así? ¿Acaso podemos hacer que llegue antes de tiempo? No, va a venir el tiempo que Dios lo tiene diseñado, pero vivimos como si quisiéramos que ya fuera ya. Y el texto que Cifrido citaba anoche, Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él murió para hacerte suyo y redimirte de toda iniquidad. Se murió para redimirte de toda iniquidad. ¿Vamos a vivir para la iniquidad? No tiene sentido. Pero dice que ahora nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada, porque es bienaventurada esa esperanza, ¿saben? Entonces, ¿cómo debemos vivir? Bueno, dice, debe ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el tiempo para nosotros hacer esas buenas obras? El resto de la vida que nos queda. Usa el resto de tu vida para hacer esas buenas obras. Esa es la manera de guardar la esperanza bienaventurada
de la venida de Cristo. Juan Calvino decía que es Cristo mismo quien ha rodeado de suspenso su regreso en gloria. Porque eso es como suspenso. ¿Y cuándo va a ser? Y la gente se pone a estudiar y empieza a hurgar elementos y asuntos que no cambian mucho en sus vidas. Debemos abrazar el suspenso con el que Cristo ha rodeado su segunda venida. ¿Para qué? Para poder mantenernos velando en guardia, parados en cualquier momento. Y sigamos mientras tanto cantando y orando como cantábamos: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Sigamos cantando y orando por eso. Sí, ven Señor Jesús. Sal a trabajar cada día sabiendo que ese trabajo puede ser interrumpido para siempre. Ese momento lo detendrá todo y dará paso al comienzo de la eternidad. No habrá tiempo ni siquiera para despedidas, porque habrá llegado el fin de la historia de este mundo. Y eso me lleva a mi tercer encabezado. Versículos 13 y 14. La promesa de que el fin no es el fin. La promesa de que el fin no es el fin. Dice, pero según su promesa nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. El Señor viene, pero será un día de destrucción. Ese es el hecho de que es algo que esperamos con cierto grado de amargura, porque será el fin de la vida de muchos, el inicio de nuestra vida en la gloria. Será un día de renovación, nuevos cielos y nueva tierra. El último día del mundo, como lo conocemos, será el primer día del reino eterno que Dios promete en su maravilloso plan de redención. Porque Dios ha preparado algo muchísimo mejor. Por eso Cristo en Juan 14 dice que Él fue a prepararnos lugar, morada a nosotros. Y tiene un tiempito preparándolo, parece que va a ser grande. Pero aquí estamos nosotros llenos de una parodia de justicia en este mundo. Pero en los cielos nuevos y tierra nueva dice que ahí reinará la justicia, morará la justicia. Ese mundo sí será de justicia. Por fin viviremos en un mundo de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia serán finalmente saciados. El texto dice algo interesante, y es que los creyentes están esperando ese nuevo mundo. ¿Leyeron? Dice, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Debemos mantenernos con una actitud de espera. Y el versículo 14 dice que aguardamos estas cosas. ¿Qué tan cierto es eso en tu vida? Porque hará la diferencia para una vida de santidad y de piedad. Por eso Jonathan Edwards, considerado por algunos el último de los puritanos, gran teólogo norteamericano, dijo en oración, Señor, estampa la eternidad en mis ojos. Para que cuando yo vea todas las cosas, yo vea todas las cosas a la luz de la eternidad. Dice Hebreos 13:14, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Esta tierra no es permanente y buscamos la por venir. Esa es la que queremos. No te aferres con tanta fuerza a las cosas de este mundo. John Wesley, por su lado, decía que el verdadero valor de las cosas es el valor que las cosas tendrán en la eternidad. Sin embargo, a veces le atribuimos gran valor a cosas que realmente en el cielo no serán nada. Porque el diablo ha cambiado las etiquetas de los precios a las cosas y a las experiencias de esta vida. Y nos desvivimos a veces por cosas que no serán nada. Y tú puedes pensar que quizás el diablo te está dando un gran baratillo. ¡Qué barato!
algo valioso. Y al final el asunto termina costándote tu vida por una tontería. Hebreos, por eso, nos ayuda a mirar al futuro. Porque vemos el ejemplo de hombres como Moisés, que entonces empiezan a valorar la vida de manera correcta y empiezan a tomar decisiones que son como locas para este mundo. ¿Tú te estás volviendo loco? Usar de lo tuyo para cosas de ese ministerio de la salvación de pecadores o aquel. Hay alguien que fue uno de estos que invirtieron en la casa editora Banner of Truth. Y el nombre me sale por diferentes lados, en diferentes momentos, en diferentes lugares que visito, conferencias a las que voy. Y me refiero a Ernest Risinger. Este hombre fue un constructor, se hizo de dinero viviendo en el estado de Pensilvania, si no recuerdo mal. Y luego se mudó a la Florida, se retiró en la Florida, pero qué individuo que dio su vida para hacer cosas muchas veces tras bastidores. Y regalaba libros por montones. Y siempre me vivo encontrando con historias de gente. Hasta a mí me mandó en los años 80 una caja de libros. Cuando no había internet para escribirle un email y nada de eso. Pero respondió un correo que yo le mandé y lo que hizo fue mandarme una caja de libros. Porque este individuo estaba decidido a invertir su vida para la gloria de Dios. Tenía los ojos puestos en la eternidad. Y Dios lo usó para reformar iglesias, ayudando, exhortando a pastores y a hombres de Dios. Entonces a veces vemos las figuras importantes y no sabemos a veces lo que están detrás. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, porque algunos sí serán pastores y otros misioneros, pero muchos otros no. Pero todos podemos hacer la obra del Señor. Y debe interesarnos. ¿Por qué? Porque lo mejor está todavía por venir. Lo mejor está todavía por venir. Hay un libro que se llamaba así mismo, en la época de la prehistoria nuestra, de la época de Marcos. Había un libro que se llamaba así, lo mejor está todavía por venir. La escatología no era la mejor, pero el título era lo máximo. Porque es verdad, lo mejor está todavía por venir. Esto no es. Y por eso, para citarles a Hebreos, que creo que yo no he citado a Hebreos tanto. Hebreos 4 habla del tema del reposo. ¿Ustedes saben lo bueno que es descansar? Lo bueno que es descansar. La Biblia hasta nos dice que Dios reposó. Debe ser bueno. Y entonces Dios viene y le da al pueblo de Israel un día de reposo. Hebreos 4 habla de eso. Y le da al pueblo de Israel una tierra de reposo. Y viene Cristo y dice, vengan, descansen, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. El reposo parece que es bueno. Pero luego viene Hebreos 4 y nos dice, pero todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Todos esos reposos que Dios dio eran solamente una ilustración de lo que va a ser descansar en la gloria. Ahora, ¿quiénes son los que descansan bien? Los que trabajan. Después de un buen trabajo, un buen descanso. Yo me imagino lo que será después de una vida bien vivida para la gloria de Dios. Lo que será escuchar, es como música en nuestros oídos cuando Cristo diga, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, a descansar eternamente y para siempre. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Hacia dónde elevamos nuestros ojos, amados hermanos? Dice Pedro en Colosenses 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Por eso el puritano George Swinnock decía que el cielo tiene que estar en nosotros antes de nosotros encontrarnos en el cielo. Empezar a amar el cielo antes de llegar. Y hay tantas exhortaciones en el Nuevo Testamento a mantenernos por esa razón irreprensibles, santos, piadosos por el resto de nuestra vida. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Filipenses 1:9-11, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor como Moisés, lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. 1 Tesalónicas 3:13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo dice nuestro texto? Puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, la esperanza de la venida de Cristo tiene que impactar nuestras vidas personales aquí y ahora. Dichoso aquel siervo cuando su Señor venga lo encuentre velando. La doctrina bíblica de las últimas cosas es una doctrina muy práctica. Lo que nos dice acerca del fin tiene que enseñarnos a vivir bien antes del fin, a aprovechar bien las oportunidades. Y ustedes tienen muchas oportunidades delante de ustedes. Si Dios dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, dando oportunidad al arrepentimiento, entonces es nuestra responsabilidad usar ese tiempo de oportunidad de la mejor manera posible. Por eso Cifrido les decía ayer, revisen cómo están usando las redes sociales, el internet, el celular, revisen. ¿Qué es esta vida? Decía un autor, el mundo creado no es más que un pequeño paréntesis en la eternidad. A veces nosotros vemos este mundo y creemos que esto es todo. Dice, esto es un paréntesis. Esta vida solo es un paréntesis. Entonces, si tú todavía no has venido a Cristo, la enseñanza que hemos visto debería hacerte correr a Cristo para refugiarte y salvarte mientras todavía hay oportunidad. Tratamos a veces el mundo presente como si esto fuera la realidad. Oh, pastor, y esto no es una realidad, yo lo estoy viendo con mis ojos. Bueno, la verdad es que al final de cuentas, cuando lleguemos a la gloria y se cumpla lo que dice Segunda de Pedro, de que todas estas cosas serán deshechas, este mundo pasará a haber sido casi como una fábula, porque la verdadera realidad es la que viene. Por eso es que dice la Escritura que la apariencia de este mundo es pasajera. Y es interesante el término que usa, apariencia. Esto aparenta ser lo más firme que hay en el universo. Como si lo tangible es lo que lo hace más real. Recordemos que Moisés se sostuvo viendo al intangible, al invisible. La realidad más real de todas las realidades que existen. No, hermanos, las cosas que vemos son temporales. Las que no vemos son eternas. Y dice 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa
El mundo pasa y la idea del texto es el mundo está pasando y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta vida que es un paréntesis es para darte la oportunidad para el arrepentimiento y encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Por eso lo impactante que es esa palabra de Cristo cuando le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta de Jesús fue la siguiente: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. La oportunidad se habrá acabado. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Se acabó la oportunidad. Decía el obispo Ryle que la expresión para siempre es la expresión más solemne de toda la Biblia. Y el destino de cada quien estará marcado para siempre. Una vez partamos de este mundo o Cristo haya vuelto en gloria. Para los creyentes, la eternidad es un día sin puesta de sol. Pero para los impíos, la eternidad es una noche sin amanecer. Busca a Cristo. Hoy debe ser tu día de salvación. Solo una palabra que ha venido de la eternidad te puede guiar y llevar a la eternidad. Y esa palabra es el Evangelio de Cristo. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo vuelve. Amén. Vamos a orar. Señor, así como tú has dado órdenes al mar y le dices hasta aquí y no más, las palabras del predicador solamente pueden llegar hasta un punto y no más. De manera que nuestra oración es que tú sigas la obra. Y te suplicamos, Señor, y te rogamos que todo cuanto ha transcurrido en estos días sea como un cúmulo preparado por ti para cada corazón. Usa cada mensaje, cada devocional, cada reflexión, cada meditación, cada cántico, cada conversación y transfórmalo todo en un poderoso instrumento de transformación para salvación y santificación. Porque si tenemos alguna esperanza, esa esperanza está en ti. Y te suplicamos, estamos orándote y pidiéndote porque nosotros no podemos hacerlo, pero tú puedes. Y te rogamos, Señor, santifícanos, santifica a tu pueblo y salva a pecadores. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Qué bendición es tener tus promesas como un ancla para nuestras almas. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. En Él venimos a ti.